estoy muy nervioso. Eso es bueno. Todos nosotros sabemos que no es un mensaje inspirado, ¿verdad? Sino que es un mensaje programado. A veces no es fácil compartir los mensajes programados, por cuanto a lo mejor es un corto periodo de tiempo y tienes que ir buscando y en un lado y en otro hasta que Dios te muestra el camino en el cual tienes que iniciar la base del mensaje. Pues yo tenía el mensaje casi desde el primer día que lo dijo, al otro día tenía el mensaje. Pero a los 2 o 3 días Dios me cambió el mensaje por completo. Por algo será. No lo sé por qué, Dios lo sabe. pero Dios lo sabe, como dice el altar. Antes de empezar de hablar de la restauración, que es algo maravilloso para las vidas y para los corazones, quiero decirte que no me podría meter a hablar de la restauración sin primeramente no poder hablar del pecado. Porque sin pecado no hay restauración. Porque lo que rompe a una persona y lo que hace que una persona se rompa y necesite arreglo es el pecado. Muy el bien. pecado rompe a las personas. Amén. Pero luego por medio de la palabra vemos la restauración. Y luego cómo nos toca la salvación. Amén. Si cuando Dios restaura a una persona es para enderezarle los caminos de Dios y llevarnos a la salvación, que bendito sea su nombre. Amén. Bien, yo no tengo la dicha de tener tan buenos diccionarios como el hermano Antonio. Yo en mis diccionarios no ponía la palabra restauración, ni arreglar tampoco. Pero yo por psicología Muy bien. sé lo que es restauración. Muy bien. La restauración significa pues una cosa que se ha roto, volverla a arreglar. Amén. Es decir, una pata de una silla es nueva, la compra, se rompe la pata, no se puede utilizar porque se ha roto. Entonces se tiene que llevar al carpintero, Muy bien. restaurarla para que la puedas utilizar. Amén. Pero vemos que cuando la has restaurado por completo se puede volver a utilizar. Es decir, que el sitio que había quizá desocupado por la rotura, después de que se ha restaurado, vuelve a ocupar su lugar. Muy bien. Amén. Bien, pues yo quiero empezar con un personaje maravilloso que es David. Quisiera primeramente, para adentrarme un poco en el mensaje, hablar de sus éxitos. Luego quisiera hablar de sus errores y de las consecuencias de su pecado. Y luego nos vamos a la restauración, ¿vale? Para que todos nosotros lo entendamos. Los éxitos de David. Dice la palabra de Dios que David